Nosotros les vamos a hablar acerca de los lóbulos frontales. Yo les voy a hablar sobre las subdivisiones de la corteza frontal. Nos dice que la corteza frontal, en el cerebro humano, los lóbulos frontales abarcan todos los tejidos situados por delante de la cisura de Ronald. Y la corteza motora la vamos a encontrar en la parte del área 4. Y la corteza premotora incluye la área 6 y 8. ¿Qué llegarían a ser estas dos unidas? Estas se pueden dividir en las siguientes: la área 6 lateral, que va a formar la corteza premotora; la área 6 medial, que va a formar la corteza motora suplementaria; la área 8, que está acá, que llegaría a ser el campo visual frontal; y el área 8A, que llegaría a ser el campo visual suplementario. Acerca de las conexiones de las áreas prefrontales, nos dice que pueden considerarse como puntos terminales de las corrientes visuales dorsal, como el reconocimiento de objetos, y la ventral, como la conducta parcial. Aquí nos habla sobre la corteza frontal. Nos dice que se encuentra en el área 9 y en el área 46. Esta recibe sus principales vías aferentes de las áreas parietales posteriores y el surco temporal superior. Estas conexiones son recíprocas. Además, la corteza dorsolateral tiene conexiones amplias con regiones y que también se proyectan en la corteza parietal posterior, como la corteza de cíngulo. La corteza fronto-orbitaria la encontramos en el área 11 y en el área 14. Nos dice que recibe sus principales vías aferentes del lóbulo temporal, que incluye las regiones auditivas, de circunvalación temporal superior, y las regiones visuales y el surco temporal superior y la amígdala. Además, las conexiones desde la corteza somatosensitiva se encuentran en el área 43, que llegaría a estar aquí. Y nos dice que la corteza gustativa la encontramos en las regiones de la corteza piriforme. Las regiones prefrontales reciben vías aferentes importantes de las células del tegmento, y esta información aferente desempeña un papel importante en la regulación del modo en la que las neuronas prefrontales reaccionan a estímulos. Ahora les voy a hablar acerca de las funciones de la corteza premotora. Mientras que la corteza motora proporciona un mecanismo para la ejecución de los movimientos, la corteza premotora selecciona los movimientos que van a ser ejecutados. Consideramos que la conducta de un perro que descansa puede levantarse y responder a la llamada de su dueño, o puede levantarse sin ninguna razón a aprender a hablar sobre la reacción que va a cumplir el dueño. Entre las funciones más importantes que cumple el lóbulo frontal, nos habla de que existe la planeación, el control conductual, la flexibilidad mental, la memoria de trabajo, la fluidez, la metacognición, la conducta social y la condición social. Yo les voy a hablar de algunas de ellas, como la planeación, que nos dice que es una de las capacidades más importantes de la conducta humana, que se define como la capacidad para integrar, secuenciar y desarrollar los pasos intermedios para lograr metas a corto, mediano o largo plazo. También nos habla sobre la flexibilidad mental, que nos dice que es la capacidad para cambiar un esquema de acción o pensamiento en relación a la evaluación de los resultados, y nos indica que los cambios en las condiciones del medio o las condiciones que se realiza van a ser específicas. La memoria de trabajo nos dice que es la capacidad para mantener la información de forma activa por un breve periodo de tiempo. La fluidez nos dice que es la velocidad y la precisión en la búsqueda y actualización de la información, así como la producción de elementos específicos en un tiempo eficiente. La metacognición nos dice que es la capacidad para monitorear y controlar los propios procesos cognitivos. En el lóbulo frontal vamos a encontrar algunos daños que pueden causar un mal estilo de vida en la persona. Aquí, como por ejemplo, tenemos la apatía, los trastornos obsesivos compulsivos, la habilidad emocional, problemas de atención, afasia de Broca. La afasia de Broca significa la pérdida de la capacidad de producir y comprender el lenguaje debido a las lesiones.
También tenemos la apatía, que es un trastorno de afectividad que se caracteriza por la impasibilidad de ánimo, el estado de indiferencia frente al acontecimiento provocado de alteraciones, incapacidad de expresión afectiva. Los problemas de atención nos dice que es la que denota la carencia y ausencia de habilidades, destrezas y capacidades. La habilidad emocional, en cambio, nos dice que es rápido e importante del humor en el que pueda ser suscitado fácilmente y desaparecer fácilmente. Los trastornos obsesivos compulsivos nos dice que es un trastorno de ansiedad en el cual las personas tienen pensamientos, sentimientos, ideas, sensaciones o comportamientos repetidos. Bien, yo les voy a hablar sobre el control ambiental de la conducta, deterioro de la inhibición de las respuestas y la conducta inflexible. Nos dice que el rasgo más frecuente en los pacientes con lesiones del lóbulo frontal sea su dificultad para utilizar la información de las señales ambientales. Para esto tenemos como dos formas de calificar dentro de la inhibición de la respuesta, donde los pacientes con lesiones del lóbulo frontal mantienen constantes algunas de sus respuestas en distintas situaciones de prueba. La primera prueba de selección es la de Wisconsin, que muestra en el material de prueba tal como se presenta en el sujeto estas 4 imágenes, donde el sujeto tiene que asociar, mejor dicho, colocar cada tarjeta de la pila inferior con la tarjeta apropiada en la hilera superior, colocando por una de las 3 categorías posibles: color, número y elemento o la forma. En la otra prueba tenemos lo que es la prueba de Storm, donde la tarea es producir tan rápido como sea posible el nombre del color de la tinta para cada palabra. Cuando el color de la tinta y el color del nombre son iguales, la tarea es simple. Pero cuando cuando son diferentes, existe una tendencia a leer la palabra en vez de dar el color de la tinta. También tenemos lo que son asumir los riesgos y romper las reglas, donde los pacientes con lesiones en el lóbulo frontal se distinguen de otros pacientes por su fallo frecuente para conseguir las instrucciones y las tareas. También tenemos la autorregulación, donde las personas con este tipo de lesión tienen un déficit en la autorregulación de la conducta en situaciones no estructuradas, causando en mayor parte la pérdida de la conciencia autonoica. Tenemos también el aprendizaje cognitivo, donde los pacientes con lesiones amplias del lóbulo frontal son incapaces de regular su conducta en respuestas a estímulos externos, o sea, es decir, aprender de la experiencia. Tenemos lo que es la mala memoria temporal, donde como es Basinga observó que las lesiones ocurrieron dentro del área 46 y que producen un deterioro bastante pronunciado. Las lesiones unilaterales en el surco principal deterioraban la capacidad para recordar la localización del blanco en una región restringida del campo visual colateral. Por esto tenemos la prueba de memoria temporal, donde podemos observar en la primera imagen lo que está que es un estudio. En la imagen a la izquierda se muestran las ilustraciones esquemáticas de las lesiones frontales en el mono. En la primera tarea consiste como es que debe recuperar una recompensa de alimento de cada una de las 25 cajas, y el animal tenía que observar el control y rara vez se vuelve a un mismo lugar o sitio previamente, mientras que los monos con una lesión en el surco principal cometen como numerosos errores. En la segunda imagen tenemos lo que es el estudio de Funaski y Cole, donde la tarea como era fijarse en el punto central y después de una demora de 3 segundos mover el ojo para localizar el lugar en donde se había encendido la luz. El porcentaje de rendimiento correcto estaba indicado en las posiciones relativas de las líneas a lo largo de los ejes dibujados a través del punto de fijación central. En el tercer estudio tenemos el estudio de Miskigi y Manning,
que se muestra que al mono un objeto que es desplazado y obtiene una recompensa alimentaria. Se presenta luego de que al mono se le presentó dos objetos. Después de una demora corta, las tareas es obtener una recompensa que está debajo del objeto nuevo, que estaba ubicado debajo del objeto nuevo. También tenemos lo que es tenemos en la otra imagen lo que es las células prefrontales, que codifican las asociaciones sensitivas. Como primero tenemos cómo es que el mono se sitúa delante de un panel con botones y que puede encender en luces de diferentes colores. En segundo tenemos que se muestra suena un tono alto y bajo durante 2 segundos. En tercero tenemos que seguido por una demora de 10 segundos, después de la cual se enciende como es los botones. Y si el tono es bajo, el mono debe tocar el botón azul para obtener una recompensa, mientras que si el tono es alto, debe elegir un botón blanco para obtener otra recompensa. Se registra que las correlaciones de los tonos están dentro del área 46, 9, 8 y 6. Tenemos también lo que es el deterioro de la conducta social y sexual, donde las conductas como sociales y sexuales requieren respuestas flexibles que son en gran medida dependientes de las señales contextuales. Como se ha observado clínicamente dos tipos de cambios dentro de la personalidad: la pseudodepresión y la pseudopsicopatía. Los pacientes que se diagnosticaron con pseudodepresión muestran síntomas como la apatía, indiferencia, pérdida de iniciativa menor en el interés sexual, poca emoción, manifiestan poca emoción y escasa producción verbal o casi nula. Mientras que los pacientes diagnosticados con psicopáticos muestran una conducta inmadura, falta de diplomacia y restricciones, lengua vulgar, conducta sensual promiscua, mayor actividad motora. Tenemos como es el déficit espacial, donde la parte parietal posterior desempeña un papel central en la guía visuomotora de los movimientos en el espacio y la región PG, y el surco temporal superior desempeña algún papel en la conducta espacial más compleja, como la rotación mental. Las lesiones dorsolaterales deterioran la memoria a corto plazo para la localización de los hechos de este déficit. Los síntomas asociados con lesión en el área facial, donde el periodo postoperatorio, donde los pacientes con lesión del área facial hemisférica sufren afasia o alexia y tienen un deterioro tanto en la comprensión como de la producción del lenguaje. La evaluación neuropsicológica tenemos como es que existen algunas pruebas clínicas eficaces, como tenemos la selección de tarjetas de Wilcox, que es la mejor que se dispone para evaluar la función de la corteza frontal dorsolateral. Tenemos la prueba de fluidez de palabras, que requiere que los sujetos digan o escriban tantas palabras como comiencen con una letra concreta como sea posible en 5 minutos. La fluidez de desempeño y de diseños, donde también es muy útil, aunque resulta difícil de puntuar algunas ocasiones. Tenemos la evaluación de la función motora, abarca pruebas de fuerza, velocidad de golpeo de los dedos y la secuencia de movimiento. Ya tenemos imágenes de la función del lóbulo frontal, donde la activación específica de las funciones prefrontales fueron identificadas históricamente. Los resultados de muchos estudios demostraron la participación prefrontal dorsolateral en las tareas que evalúan la memoria temporal de trabajo, tanto verbal como no verbal. Tenemos la imagen como es, donde la imagen que se muestra en la pantalla, en la cual podemos identificar que las activaciones prefrontales producidas por demandas cognitivas muy diferentes se muestran en la vista lateral, dentro de la vista lateral y medial del hemisferio de cada hemisferio. A pesar de la diversidad de las demandas cognitivas de estos experimentos, la activación frontal muestra un agrupamiento claro en la mayoría de los puntos y se muestran en las regiones medio dorsales, medio ventrales y dorso anterior del cíngulo. Tenemos como es que la tensión visual se genera generalmente
como sabemos, en el lóbulo occipital. La resolución de problemas espaciales se encuentra dentro de la corteza prefrontal, como es donde podemos razonar, pensar y ir buscando una solución para cada tipo de ejercicio que se nos presente. Tenemos también las enfermedades que afectan al lóbulo frontal, que son características en muchos pacientes psiquiátricos o neurológicos, como la esquizofrenia, la enfermedad de Parkinson. Dentro de la esquizofrenia se cree que existe una anomalía en la proyección de la paninérgica mesocortical que termina en gran parte en el lóbulo frontal. La enfermedad de Parkinson, que es el resultado de una pérdida de células dorsopaminérgicas de la sustancia negra. Y también tenemos los pacientes con enfermedad de Korsakoff, que sufren un daño causado por el alcohol en el tálamo dorsomedial y pueden tener una deficiencia de catecolaminas en la corteza frontal.